Después de décadas de silencio y sospecha, el príncipe Andrés finalmente ha hablado. Y lo que ha revelado podría desmantelar la propia monarquía. En una confesión filtrada, Andrés afirma que la muerte de la princesa Diana no fue un trágico accidente, sino una operación cuidadosamente planeada. Da nombres, sugiere motivos y acusa a personas internas de la realeza de orquestar el fatal accidente. Esto no fue al azar. Fue precisión, dice. Sus palabras han puesto al Palacio de Buckingham en un modo de crisis total. Con Camila retirándose de la vista pública y Carlos, supuestamente entrando en pánico a puertas cerradas, la verdad largamente enterrada está estallando. Y ahora, el mayor encubrimiento real de la historia finalmente puede quedar expuesto. En el frío inicio, Andrés Rompechés, el silencio. Comenzó con un susurro, luego explotó en una tormenta. El príncipe Andrés, considerado durante mucho tiempo como un miembro de la realeza empañado, acaba de encender el fuego más peligroso de la monarquía. En lo que se suponía que era un momento fuera de registro, las palabras privadas de Andrés fueron capturadas, filtradas y transmitidas al mundo. La verdad sobre la muerte de Diana nunca ha sido contada. Y ahora el Palacio de Buckingham está luchando por contener las consecuencias. La filtración provino de una reunión informal donde Andrés, en un raro momento de despreocupación, comenzó a hablar sobre la única tragedia real que nunca sanó. Las fuentes dicen que su voz era baja, pero sus palabras eran claras como el cristal. Dio nombres, implicando que alguien dentro del sistema real tuvo algo que ver con el destino de Diana. No solo negligencia, no solo mala suerte, sino orquestación. No anduvo con rodeos en su mensaje. Andrés supuestamente dijo que ha terminado de proteger a la familia. La misma institución que se distanció de él ahora enfrenta una traición desde adentro. He guardado sus secretos durante mucho tiempo, le dijo a un confidente. Y ya no estoy obligado por la lealtad familiar. Una vez que la grabación se filtró a ciertos medios de comunicación, el pánico estalló tras los muros del palacio. Reuniones de crisis, apagones mediáticos, relaciones públicas en alerta roja. Pero ya era demasiado tarde. Las palabras estaban ahí fuera. Y por primera vez en 26 años, alguien desde dentro del círculo real abrió la puerta a la verdad. ¿Fue venganza? ¿Fue culpa? ¿O algo completamente diferente? Cualquiera que sea hasta el motivo, una cosa es segura. Andrés no tiene nada que perder. Y el Palacio de Buckingham tiene mucho que ocultar. La amenaza de Diana a la corona. Antes del accidente, antes de las teorías de conspiración, estaba Diana, radiante, independiente e imparable. Y eso, dice ahora el príncipe Andrés, era el problema. En su impactante revelación, pintó un cuadro que pocos se atrevían hasta admitir. Diana no solo era amada, sino que era temida. Según Andrés, el establishment real vio la creciente popularidad de Diana no como una victoria, sino como un peligroso desequilibrio de poder. Ella estaba planeando una campaña humanitaria global, masiva en escala, que abarcaba continentes, que la habría puesto de nuevo en cada primera página, en cada pantalla de noticias, en cada escenario global. Demasiado grande, demasiado audaz, demasiado independiente. Andrés supuestamente dijo que ella ya sí que era la princesa del pueblo, y el público la adoraba. Pero para algunos dentro de la firma, esa imagen era una amenaza
especialmente para Camila. Camila no solo estaba esperando entre bastidores, estaba siendo preparada para dar un paso adelante. Pero, ¿cómo podría entrar en el centro de atención cuando Diana ya lo había reclamado para siempre? Andrés reveló que Camila una vez hizo un comentario escalofriante a sus ayudantes. Ella siempre será el problema a menos que esté fuera. Una frase desestimada por algunos en ese momento como un chisme de palacio. Pero ahora se lee como una advertencia. El palacio, dice, no tolera el caos. Y Diana era el caos encarnado. Esto no se trataba solo de celos, se trataba de control. Diana representaba lo impredecible, la única miembro de la realeza que no podía ser silenciada, gestionada o marginada. Y cuando el poder está amenazado, advierte Andrés, la institución se mueve para eliminar la amenaza. Esa amenaza era Diana. Y el palacio, sugiere, tomó una decisión. La desesperación de Carlos por volverse a casar. El príncipe Carlos puede haber mostrado el dolor de un ex marido afligido en público, pero detrás de la cortina, Andrés pinta una imagen diferente. Un hombre cada vez más inquieto, desesperado y sobre todo impaciente. La corona todavía estaba a años de distancia, pero la mujer que quería a su lado, Camila, estaba esperando, y Diana se interponía en el camino. Según Andrés, Carlos estaba presionando para casarse mucho antes de que la opinión pública se hubiera suavizado. Pero cada encuesta, cada artículo, cada multitud que todavía vitoreaba a Diana, dejó claro que la gente no estaba lista. Y sin su aprobación, sus sueños de legitimar a Camila permanecieron estancados en el limbo. Andrés confirma la existencia de cartas privadas de Carlos, expresando frustración, amargura e incluso resentimiento. En una nota, Carlos supuestamente escribió: «Esto no puede seguir así por mucho más tiempo. Debe haber una manera». Y si bien eso podría interpretarse como estrés, también podría ser algo mucho más ominoso. También reveló que la propia Camila estaba presionando mucho entre bastidores. Para ella, Diana no era solo un fantasma del pasado. Ella era un obstáculo para la paz. Y en los círculos del palacio, la paz generalmente llega a través del silencio. Silencio permanente. Como Andrés lo expresó sin rodeos, el accidente no solo lo cambió todo, despejó el camino. El momento fue demasiado perfecto, el dolor demasiado guionado y la recuperación de la imagen pública de Carlos, casi instantánea. Diana se había ido. Camila intervino, y la monarquía siguió avanzando sin mirar atrás. Los últimos días de Diana observados y advertidos. En los últimos días de su vida, la princesa Diana sabía que algo se avecinaba. Y ahora, el príncipe Andrés confirma que no se lo estaba imaginando. Él relata conversaciones inquietantes, llamadas telefónicas llenas de miedo, advertencias susurradas a través de la estática, y una mujer que se sentía atrapada por fuerzas invisibles que se acercaban. Andrés dice que Diana lo contactó pocos días antes de su muerte. Sonaba ansiosa, alerta. «Nos están vigilando de nuevo», le dijo. En ese momento, lo descartó como paranoia, pero ahora cree que tenía toda la razón. Ella había recibido una advertencia anónima. «No confíes en tus conductores». Ella le había dicho a Tío Andrés que la estaban siguiendo en París. No solo paparazzi, algo más oscuro. Y luego estaba el detalle que lo estremece hasta el día de hoy. El conductor de Diana esa noche había sido cambiado en el último minuto. Un hombre que no conocía bien.
Un hombre que no había elegido. Andrés ahora lo llama una configuración planificada y precisa. Ella murió no en el caos, sino en un silencio orquestado. Sin oficiales de protección. Sin seguridad real. Sin ruta segura. Él admite que no actuó. No le creyó. Y ahora ese arrepentimiento alimenta su confesión. Él dice que lo que sucedió en ese túnel de París no fue un accidente extraño. Fue precisión. Una misión llevada a cabo con silenciosa eficiencia. Y el mundo se tragó la historia de encubrimiento por completo. El vehículo misterioso y la configuración del accidente. El accidente puede haber sido culpado a un automóvil que iba a alta velocidad y paparazzi agresivos, pero un detalle se niega a desaparecer. Un pequeño Fiat Uno blanco visto alejándose a toda velocidad del túnel, segundos después del impacto. Nunca fue encontrado. Nunca identificado. Pero ahora, el príncipe Andrés está planteando nuevas preguntas y haciendo una afirmación escalofriante. Dice que un confidente le confió hace años. Alguien dentro del círculo de seguridad real. Afirmaron que un tercer vehículo estuvo involucrado, deliberadamente posicionado para bloquear el automóvil de Diana y provocar el accidente fatal. Según Andrés, no fue al azar. Fue interferencia deliberada. También señala inconsistencias en los restos. El daño no coincidía con lo que se esperaría de una simple colisión a alta velocidad. Los forenses no pudieron explicar ciertos ángulos, marcas o la naturaleza de las lesiones. Algo no cuadraba y todavía no cuadra. Y luego la mayor señal de alerta de todas. Cada cámara de seguridad en el túnel falló. Ni un solo fotograma capturó el momento del impacto. Andrés dice que no fue coincidencia. Fue un apagón, orquestado, cubierto, oculto. Ahora cree que el Fiat Uno blanco no era un espectador. Fue un detonante, una parte de un plan más grande que se desarrolló con una precisión escalofriante. Él dice que la evidencia estaba allí, simplemente ignorada, borrada o enterrada. Y cuanto más habla, más claro se vuelve. Esto no fue un accidente. Fue un mensaje. Respuesta del palacio. Demasiado rápido. Demasiado silencioso. El mundo todavía estaba en shock. Pero dentro del palacio de Buckingham, algo ya estaba en movimiento. Según el príncipe Andrés, la respuesta real a la muerte de Diana llegó con una velocidad sospechosa y una precisión misteriosa. No hubo demoras ni confusión, solo declaraciones cuidadosamente elaboradas y apariciones perfectamente programadas. Era casi como si estuvieran preparados. Andrés admite que estaba atónito por la reacción del palacio. Todo era demasiado tranquilo, demasiado calmado, demasiado guionado. Afirma que a las pocas horas del accidente, los ayudantes reales tenían discursos listos, protocolos establecidos y órdenes de los medios ya circulando. Dice que luego descubrió que algunas de estas declaraciones habían sido redactadas días antes de que Diana incluso se subiera a ese auto en París. La pregunta lo golpeó como un rayo. ¿Por qué prepararse para una tragedia que aún no había sucedido? A menos que alguien supiera que venía. Aún más inquietante, Andrés dice que notó cómo el perfil público de Camila aumentó inmediatamente después del funeral. Fotos de ella sonriendo suavemente. Rumores de una reconciliación silenciosa con el público. La máquina de relaciones públicas se puso en marcha. Y en poco tiempo, Camila estaba siendo renombrada como una víctima de la suya propia. No como la mujer que rompió un matrimonio, sino como alguien agraviado por el destino.
Andrés dice que el verdadero silencio ese día no vino del dolor, vino del alivio. Recuerda haber observado a Carlos y pensar que no parecía roto. Parecía resuelto. Era sutil, pero inconfundible. Y ahora, décadas después, la conclusión de Andrés es escalofriante. El palacio no solo reaccionó, estaba listo. Demasiado listo. Y esa preparación podría ser la mayor pista de todos los supuestos movimientos estratégicos de Camila. Detrás de cada gran cambio en la historia real, a menudo hay una mano invisible. Según el príncipe Andrés, esa mano pertenecía a Camila. La mujer que el público una vez vio como la otra mujer fue, en palabras de Andrés, una estratega, cuidadosa y siempre calculando su próximo movimiento. Andrés afirma que Camila no era solo una pasajera en las ambiciones reales de Carlos. Ella era una copiloto. Después de la muerte de Diana, su influencia tras los muros del palacio aumentó rápidamente. Camila sabía que tenía que remodelar su imagen. Y rápido. Con Diana desaparecida, los ojos del mundo estaban puestos en ella, y ella interpretó el papel a la perfección. Según Andrés, utilizó sus contactos con los medios de comunicación con maestría, asegurando que artículos halagadores, fotos suavizadas y apariciones cuidadosamente programadas comenzaran a reemplazar la sospecha del público con simpatía. No solo estaba ajustando la narrativa, la estaba controlando. Pero no se detuvo ahí. Dice que Camila temía que el legado de Diana eclipsaría para siempre el suyo y que creía que solo había una forma de ser verdaderamente aceptada: eliminar la comparación. Y la ausencia de Diana hizo precisamente eso. Un alto ayudante real incluso insinuó que Camila vio el funeral de Diana no como un final, sino como un comienzo. Andrés no la acusa de participación directa, pero deja claro que su ascenso no fue un accidente. Fue planeado en silencio, con cuidado, y según Andrés, construido sobre el silencio dejado por una princesa que ya no estaba allí para hablar por sí misma. Fallos de seguridad y señales de alerta. En el mundo de la realeza, la seguridad lo es todo. Cada paso, cada paseo, cada respiración se calcula y se protege. Entonces, ¿cómo, pregunta Andrés, podría la mujer más famosa del mundo quedar completamente vulnerable? Él cree que la respuesta revela más que incompetencia. Revela la intención. Diana se había enfrentado hasta amenazas antes. Amenazas de muerte, acosadores, reacciones políticas. Sin embargo, en la noche de su muerte, no se le dio protección real, ni guardaespaldas entrenados, ni transporte seguro. Esto no fue solo negligencia. Fue un fracaso deliberado. Confirmó que el equipo de seguridad habitual de Diana fue retirado en el último minuto, reemplazado, cambiado sin su conocimiento. Incluso la ruta a través de París esa noche había sido alterada solo horas antes, aprobada por el propio Carlos. Según Andrés, Diana no tenía idea. Fue conducida por un hombre que apenas conocía en un camino que no eligió, sin la protección que debería haber tenido. Andrés lo llama la traición final. Ellos lo sabían mejor, dice. Conocían los riesgos y la dejaron ir de todos modos. Afirma que figuras clave dentro del aparato real aprobaron estos cambios, sabiendo muy bien el peligro involucrado. Y luego están las secuelas. Informes de que imágenes de seguridad vitales desaparecieron. Registros alterados. Testimonios cambiados. Andrés dice que ha hablado con exoficiales
a los que se les dijo que no hicieran preguntas. Algunos dejaron la fuerza. Otros guardaron silencio. Pero la verdad, insiste, estaba en el colapso. Las señales de alerta, las extrañas coincidencias. Y cuando los alineas uno al lado del otro, ya no parecen una casualidad. Parecen un plan. Lo que Carlos sabía y no dijo. Si alguien tenía el poder de detener lo que sucedió esa noche, era el príncipe Carlos. Pero según Andrés, no lo detuvo. Lo ignoró. Y ese silencio, dice, podría ser la evidencia más fuerte de todas. En voz baja, Andrés relata un momento que todavía lo persigue. Carlos, en un pasillo tranquilo de Balmoral, miró por la ventana y murmuró: «Las cosas se resolverán solas». En ese momento, Andrés no pensó mucho en ello. Ahora, lo escucha de manera diferente, como si Carlos supiera que la historia de Diana se dirigía hacia un capítulo final. Uno que no tendría que escribir él mismo. Andrés revela que Carlos y Camila celebraron reuniones secretas semanas antes del accidente, discutiendo sus próximos pasos. Un ayudante filtró un mensaje más tarde, enterrado en los archivos del palacio. «Pronto, el futuro será nuestro». Ininterrumpido. La palabra resonó en la mente de Andrés. Ininterrumpido. No era solo un deseo, era preparación. Carlos nunca habló públicamente sobre las extrañas circunstancias que rodearon el accidente. Ni una sola vez cuestionó la investigación. Ni una sola vez exigió respuestas. Andrés ahora cree que ese silencio no era luto. Era culpa. Él dice que Carlos eligió no mirar demasiado de cerca. Eligió no hacer demasiadas preguntas porque en el fondo pudo haber sabido o temido o tal vez esperado que con Diana desaparecida, el futuro que soñaba finalmente podría comenzar. Y ese futuro llegó rápidamente con Camila, con el perdón público, con la corona reequilibrada. Pero para Andrés, todo comenzó con la decisión de no hablar. Los hermanos, el conocimiento oculto de William y Harry. Eran niños cuando perdieron a su madre, destrozados, protegidos y arrastrados a un mundo de deber real antes de que pudieran llorar. Pero según el príncipe Andrés, William y Harry siempre supieron que había más en la historia. Simplemente no se les permitió decirlo. Andrés afirma que a Mospelepo, Póncipes, se les mantuvo en la oscuridad durante la investigación. Solo se les dieron informes higienizados, despojados de detalles reales. William, el heredero, fue especialmente protegido. Pero Andrés dice que notó algo. William comenzó a hacer preguntas. ¿Por qué Diana estaba sola? ¿Por qué no estaba protegida? ¿Por qué fallaron las cámaras en el túnel? Esas preguntas nunca fueron respondidas. Fueron desviadas. Y a medida que pasaron los años, ambos hermanos llevaron sus dudas en silencio. Pero no por completo. Harry, en sus memorias, se acercó, insinuando sombras y verdades tácitas. No llegó a acusar a nadie directamente, pero Andrés cree que fue intencional. Él sabe que ambos lo hacen. Andrés dijo que simplemente no pueden decirlo. Todavía no. Describe momentos privados donde William leería viejas cartas de Diana y caería en un profundo silencio. Momentos en los que Harry se enfrentaría a funcionarios del palacio solo para que le dijeran que dejara descansar el pasado. Andrés cree que han hecho un pacto para proteger la verdad hasta que sea el momento adecuado. Y ese momento, advierte, puede estar llegando pronto. Porque mientras Andrés rompe el silencio, las próximas voces que el mundo espera son las de los hijos de la mujer que se perdió. Supresión de los medios y del gobierno. El príncipe Andrés dice que el silencio no era solo real,
era gubernamental. En las semanas posteriores a la muerte de Diana, el dolor público llenó las calles. Pero entre bastidores, se estaba llevando a cabo un tipo diferente de operación. No uno de luto, sino de control y supresión. Según Andrés, se aplicó presión de alto nivel para evitar una investigación más profunda. Las agencias de inteligencia recibieron instrucciones silenciosas de bloquear el acceso a ciertos archivos. A los investigadores policiales se les entregaron documentos redactados, secciones enteras tachadas incluso de detectives y periodistas de alto rango. Aquellos que se atrevieron a cavar demasiado profundo fueron supuestamente retirados de la historia sin previo aviso. Algunos fueron reasignados. Otros simplemente desaparecieron del foco de atención de los medios por completo. Andrés dice que lo vio él mismo. La prensa no se cayó por accidente. Afirma que se les dijo que se detuvieran y muchos lo hicieron. Las principales cadenas se retractaron. Los periódicos cambiaron el tono. Al público se le alimentó con una sola narrativa: persecución caótica, accidente trágico. Nada más. Pero las inconsistencias permanecieron, y también el miedo. Dentro del palacio, Andrés describe una atmósfera escalofriante. Los archivos relacionados con el accidente de Diana fueron sellados, incluso de los ojos reales. Dice que una vez solicitó acceso a través de un canal confidencial solo para que se lo negaran sin explicación. Me dijeron que estaba por encima de mí, por encima de todos nosotros. Fue entonces cuando se dio cuenta de que esto no era solo un secreto de la familia real. Era un silencio protegido por el Estado. Y si el gobierno estaba dispuesto a enterrar la verdad, ¿qué más habían hecho para mantenerla oculta? Incluso ahora, décadas después, los documentos clasificados permanecen bloqueados, su publicación retrasada una y otra vez. ¿Qué podría ser tan perjudicial que la verdad deba esperar una generación? Andrés dice que ya lo sabe, y el mundo, advierte, merece saberlo también. Las consecuencias de la confesión de Andrés. La filtración golpeó como un trueno. De la noche a la mañana, el príncipe Andrés pasó de ser un miembro de la realeza en desgracia a un denunciante accidental. Y la máquina real, siempre rápida para aplastar el escándalo, se puso en marcha. Pero esta vez, el daño ya estaba hecho. Dentro del palacio de Buckingham, el pánico se extendió rápidamente. Se decía que Carlos estaba furioso, convocando una reunión de emergencia de altos ayudantes. Un informante lo describió como tembloroso, pálido y absolutamente furioso. Según Andrés, Carlos lo confrontó en privado con solo una frase: «No sabes lo que has hecho». Pero Andrés insiste en que sabe exactamente lo que hizo y por qué tenía que hacerlo. Durante años fue cómplice del silencio. Un silencio que lo atormentaba. Ahora, sin nada que proteger, decidió hablar. Y una vez que la verdad se abrió paso, el apoyo comenzó a llegar de lugares inesperados. Figuras públicas lo respaldaron. Los hashtags fueron tendencia. Los manifestantes regresaron a las puertas de Kensington y Balmoral. La gente estaba escuchando y estaban enojados. Pero quizás lo más impactante fue la reacción de Camila. En cuestión de días, canceló múltiples apariciones públicas, retirándose del centro de atención que había pasado años recuperando. Su equipo permaneció en silencio, sin negativas, sin declaraciones, solo ausencia. Los equipos de medios reales se apresuraron a cambiarlas de atención. Titulares triviales, control de crisis,
pero nada pudo ahogar los susurros que ahora se convertían en rugidos. La indignación pública exigió una investigación independiente, no una controlada por el palacio o el gobierno. Una revisión internacional completa y transparente de lo que realmente sucedió en la noche del 31 de agosto de 1997. La firma se estaba agrietando y todo lo que se necesitó fue una confesión del príncipe. Nadie esperaba que hablara. Incógnita. ¿Se presentarán más miembros de la realeza? Y ahora la pregunta en la mente de todos: ¿qué sucede después? Porque la confesión del príncipe Andrés puede haber sido el comienzo. No el final. En sus últimas palabras durante esa hora infame conversación, dejó al mundo con una advertencia. Esto no fue un accidente. Fue una decisión. Pero el mayor shock aún puede estar por venir. Fuentes cercanas al palacio dicen que otros miembros de la realeza están considerando hablar. Se informa que la princesa Ana, considerada durante mucho tiempo como fría y serena, está furiosa por cómo el palacio manejó la muerte de Diana. Y el príncipe Harry, ya distanciado, ya desilusionado, supuestamente ha estado en contacto con el equipo de Andrés. ¿Podría estar preparándose para agregar su voz a la tormenta? Y luego está el denunciante, una figura misteriosa que Andrés insinuó, un informante del palacio que afirma tener acceso a documentos, fotos y memorandos internos suprimidos. Han prometido una publicación completa en semanas. Si sucede, podría ser la filtración real más explosiva de la historia. En los medios, los periodistas están desempolvando viejos archivos, reabriendo notas de casos y conectando puntos ignorados durante mucho tiempo. La historia de Diana no ha terminado. Está entrando en su capítulo más peligroso hasta el momento. La monarquía se encuentra en el filo de una navaja, atrapada entre el colapso y la confesión. ¿Esto derribará la casa? ¿O la institución una vez más silenciará a los suyos? Por ahora el mundo observa, esperando, preguntándose. Porque si un príncipe ha hablado, ¿cuántos más están listos para decir la verdad? Un príncipe ha roto el silencio. Pero esta historia está lejos de terminar. A medida que los muros reales comienzan a agrietarse, el mundo se pregunta: ¿quién más lo sabía? ¿Quién más permaneció en silencio? La verdad sobre la muerte de Diana ya no está oculta. Se está desentrañando y las consecuencias podrían cambiar todo lo que creíamos saber.